Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Continuaremos hoy con el análisis de una palabra de la Biblia y luego con el estudio de Gálatas. Pero es adecuado, antes de comenzar, dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amoroso Padre, venimos a ti con un corazón genuinamente agradecido y te alabamos al entrar en tu presencia santa. Te agradecemos por el privilegio de la oración y porque eres un Dios que trata de manera personal con cada uno de tus hijos, siempre interesado en sus necesidades. Te agradecemos por el privilegio de compartir las alegrías, las tristezas y cargas de otros. Ponemos en tus manos a nuestra audiencia. Entre ellos hay gente con corazones rotos, llevando grandes cargas. Aquellos que están desilusionados con su experiencia matrimonial, gente joven que se ha equivocado, esposos y esposas con dificultades. Oh Dios, responde a tus hijos hoy. Haz que este sea un día de victoria para ellos. Te pedimos por los que están apartados para que regresen a ti, por los inconversos que escucharán el mensaje, que lleguen a conocer a Cristo como su Salvador, por aquellos que te aman y te sirven, para que tengan fortaleza en el ministerio en este día. Dios, cuida de tus hijos y que este sea un mensaje especial para aquellos que todavía no te conocen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy analizaremos la palabra Armagedón. Esta palabra aparece solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16, donde leemos: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta palabra viene del hebreo Ar-Megiddo, Armagedón. Ar significa montaña y Magedo significa matanza. Entonces podemos traducir esta palabra como el monte de la matanza. Este ha sido un lugar famoso donde sucedieron grandes batallas. Fue allí que Josías, el rey de Judá, fue herido de muerte por Necao. Esto está registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 22 al 24. Fue allí que Barak derrotó a los cananitas, lo leemos en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 15. Fue allí en Armagedón que Gedeón ganó una gran victoria sobre los madianitas, en Jueces, capítulo 7. Y es ese el lugar en que nuestro Señor Jesucristo un día manifestará su poder en su retorno contra los enemigos de su pueblo Israel. Ese será el último gran conflicto en el tiempo de los gentiles y en este período presente. Hace tiempo yo escribí un pequeño libro llamado El fin del mundo presente. Allí dediqué todo un capítulo sobre Armagedón, un estudio completo, un registro de todas las batallas que se libraron allí y algunos de los eventos futuros que sucederán allí cuando el Señor Jesús regrese nuevamente. El conflicto más grande de todos los tiempos tendrá lugar en el Armagedón. Ese es el sitio geográfico literal registrado en la Biblia y del cual hablan mucho las profecías bíblicas. Bueno, ahora quiero que abran sus Biblias, por favor, en la epístola de Pablo a los Gálatas. Hoy comenzaremos con el capítulo 3. Esperamos completar esta epístola en 10 o 12 estudios, cuando mucho. Ahora estamos en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Gálatas 3, atención, voy a leer desde versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El argumento de Pablo en estos versículos acerca de la experiencia de los cristianos gálatas forma la introducción inmediata al tema de la justificación por la fe. Habiendo reivindicado su autoridad apostólica en los primeros 2 capítulos, ahora Pablo procede a la discusión doctrinal. La discusión personal lo llevó a exponer respecto a la doctrina. El hecho de haber sido reconocido por los otros apóstoles y de haber reprochado a Pedro sobre su conducta, le dio a Pablo la oportunidad de exponer claramente su argumento sobre la doctrina de la justificación por fe. Este es el gran tema establecido en los 2 capítulos que ahora vamos a considerar, Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. Los predicadores, los maestros de escuela dominical y todos los estudiantes de la Biblia serán muy bendecidos al estudiar cuidadosamente este argumento en defensa de la obra completa que el Señor Jesucristo hizo para salvar a los pecadores. Obra a la cual absolutamente nada puede añadirse, porque no es necesario. Pablo desarrolla aquí un argumento en 3 partes y quiero darles 3 palabras que les ayuden a captar el punto central de este argumento. Esas 3 palabras son experiencia, ejemplo y explicación. Pablo comienza con un lenguaje inusualmente severo. Les dice a estos cristianos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es una forma de lenguaje bastante fuerte, pero los hombres que venían de Jerusalén se habían introducido entre los Gálatas y les enseñaban que ellos no podían ser salvos a menos que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Los Gálatas que ya se habían convertido parecían estar atraídos por esta nueva enseñanza, pero no tenían excusa, ya que la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz había sido expuesta con mucha claridad ante sus mismos ojos y entendimientos. Ahora, Pablo no estaba insinuando que los Gálatas eran naturalmente insensatos, pero en su corazón había tristeza e indignación porque él mismo les había retratado gráficamente los sufrimientos y la muerte del Salvador como el único remedio para los pecados del mundo. Y habían fallado ellos en usar su poder de percepción, o para decirlo con palabras más modernas, ellos no estaban usando sus cabezas. Ahora, ¿era este tema tan serio como para provocar en Pablo este arrebato de pasión? Sí que lo era. ¿Y qué lo llevó a hacerlo? Bueno, ciertamente él estaba preocupado por ellos. Y recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo estaba escribiendo solo lo que el Espíritu Santo le inspiraba a escribir. Así que, si la forma de expresarlo es un poco severa para algunos creyentes o algunos oyentes que nos están escuchando ahora, mantenga en mente que lo que estamos presentando es lo que fue divinamente inspirado por el Espíritu Santo y transmitido a la mente del apóstol Pablo. Le pregunto, ¿qué mente santa podía evitar la indignación al descubrir que aquellos que habían escuchado el Evangelio predicado con tanta claridad estaban ahora considerando rechazarlo o abandonarlo? Eso hubiese sido suficiente para sacudir a cualquier predicador. Pablo les había predicado los sufrimientos de Cristo como un testigo presencial y ahora ellos lo estaban olvidando tan rápido. Cuando un marinero pierde de vista a su estrella guía, el barco puede entrar en aguas extrañas. La cruz, mis amigos, es la fuerza central de la cristiandad. Cuando uno la pierde de vista o cuando la minimiza, entonces la cristiandad declina. Actuamos con insensatez cuando sacamos nuestros ojos del Señor Jesucristo, quien nos compró con su preciosa sangre. Apelando a la experiencia de los Gálatas, Pablo continúa interrogando. La segunda de sus preguntas está en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando ellos oyeron y creyeron al Evangelio de la gracia de Dios que Pablo predicaba, recibieron el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es dado por Dios a aquellos que reciben a Cristo por fe.
Ellos sabían que el Espíritu Santo no les había sido otorgado por realizar un cierto número de obras. Era evidente que todas las obras requeridas por la ley habían dejado a los Gálatas sin ningún apoyo y más aún, perdidos en sus pecados. Es verdad que el hombre quiere hacer todas aquellas cosas que le atraen y que están dentro de su plan de vida, pero las obras de la ley son obras muertas. Esto lo leemos en Hebreos 6:1 y 9:14. Y las obras todavía están bajo maldición, porque Gálatas, capítulo 3 y versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Subraye por favor la frase, en todas las cosas. En Romanos 3:20 se nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mientras que la ley requiere obras, la gracia requiere fe. Si la gracia demandara obras, dejaría de ser gracia. Cuando un cristiano analiza su propia experiencia cristiana, debe admitir que cuando creyó en el Señor Jesús, recibió el Espíritu Santo, y esto no fue sobre la base de mérito personal. Tanto Pedro como Pablo habían sido testigos de la obra del Espíritu Santo en las vidas de los gentiles no circuncidados que habían creído. Y ahora Pablo defiende la justificación por la fe sobre la base de esta experiencia en la vida de los cristianos gálatas. Ahora pasemos a la tercera pregunta, y está en el versículo 3. Dice Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El argumento de Pablo es razonable, ya que existía una inconstancia extraña entre el comienzo de sus vidas cristianas y su continuidad. En el versículo 2, Pablo habla acerca de la venida del Espíritu Santo a los corazones de los Gálatas cuando creyeron. Pero aquí, en este versículo, él está hablando de la obra de santificación del Espíritu en sus corazones como creyentes, como santos, como hijos de Dios. ¿Observan, amados? Hay una diferencia. La entrada del Espíritu ocurre en el momento de nuestra salvación, en el momento de creer. Pero la llenura del Espíritu está relacionada a nuestra santificación práctica. Era insensato que los Gálatas pensaran, aún por un momento, que la obra que Dios había comenzado en sus corazones por el Espíritu pudiera ser perfeccionada por la carne. La carne es débil y enfermiza, de acuerdo a Romanos 6:19, y es el refugio de lo malo, según Romanos 7:18. Es muy insensato que los creyentes crean que pueden esperar algo bueno de la carne, y aún todos nosotros hemos sido culpables de esto en algún momento de nuestras vidas, Hemos aceptado a Cristo por fe y nacemos de nuevo espiritualmente por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero frecuentemente nos apropiamos de una vida de comodidad, haciendo aquellas cosas que no son convenientes, o trabajamos intensamente con la energía de la carne tratando de lograr cosas para Dios en nuestras propias fuerzas. Si hemos sido salvos por el Espíritu Santo, es insensato buscar la perfección solo por asistir a alguna iglesia o practicando rituales. La carne no es un medio de santificación, bajo ningún punto de vista. Si hemos comenzado en el Espíritu Santo, entonces podemos decir junto con Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como leemos en Filipenses 1:6. La salvación viene de Dios y es por gracia desde el principio hasta el fin. Creo que el cristiano más engañado que yo haya conocido es el que siente que debe hacer algo para guardar su salvación. Somos salvos por gracia y permanecemos en la gracia. Romanos 5, versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hace muchos años Dios me salvó por su gracia.
Y por todos estos años he permanecido en la gracia. Yo no puedo mantenerme salvo por mi propia fuerza. Ahora, avanzando a la cuarta pregunta, continúa desarrollando Pablo el argumento basado en la experiencia de los Gálatas. Versículo 4, pregunta: ¿tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aparentemente los Gálatas, como muchos otros cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia, sufrieron por ser fieles a Cristo. Fueron perseguidos. La persecución está registrada en Hechos capítulo 14, en los primeros 7 versículos. Y nuevamente leemos acerca de eso en Hechos 14, versículos 19 y 22. Ellos permanecieron firmes pese a haber sido criticados y acusados de dejar su religión nativa o antigua. Pero entonces, ¿había sido su sufrimiento un error? ¿Estaban equivocados de ser fieles a Cristo? ¿O su identificación con Cristo era solo un fingimiento? ¿No era algo real? Ahora, si ellos regresaban a aquellas cosas que habían abandonado y que al hacerlo les sobrevino persecución, Pablo podía cuestionar la sinceridad de la profesión de fe que habían hecho. Si por el Evangelio de la Gracia había valido la pena sufrir, entonces, ¿por qué dejarlo? Es una buena pregunta. ¿Y qué desafío les plantea Pablo? Pero había una duda en la mente de Pablo, que les hubiera predicado el Evangelio en vano y de que ellos hubieran creído en vano, como lo expresa en el versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? No obstante, Pablo se aferra a la esperanza, trayendo al presente a aquellas primeras experiencias de los Gálatas. Y dice algo así: me es difícil creer que ustedes no fueron verdaderamente convertidos a Cristo y que se dejen influenciar por enseñanzas falsas. Yo deseo verlos libres de enseñanzas falsas. Pablo asume aquí que la fe de ellos era genuina y espera sacarlos de los efectos de la falsa enseñanza. Él se negaba a creer que ellos fueran como aquellos que estaban perdidos o que habían creído falsamente y que no tenían una fe genuina en Cristo. Pablo no quería creer eso. Él quería aceptar el hecho de que los Gálatas habían sinceramente nacido de nuevo. Finalmente, Pablo tendrá un último cuestionamiento para ellos. Usted habrá visto que en estos 5 primeros versículos hay una pregunta en cada uno. La pregunta del versículo 5 es esta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ciertamente no sabemos a qué milagros se refiere, porque no se nos dice en el texto. Y no es sabio especular al respecto. A menudo nosotros intentamos leer entre líneas y tratamos de ejercitar lo que se llama nuestra imaginación santificada para arribar a conclusiones en asuntos en que la Biblia guarda silencio. Ahora, mi forma de pensar, mi principio al estudiar la Biblia es este: donde la Biblia guarda silencio, es bueno para mí permanecer en silencio. Ahora, puedo hacer preguntas, sentarme y compartir con mis hermanos en Cristo sobre pasajes que no son claros, pero no me agrada ser dogmático donde la Biblia no es específica. Por lo tanto, repito, no puedo estar seguro de cuáles eran los milagros a los que Pablo se refiere en el versículo 5. Pueden referirse a alguna maravilla física, algún milagro, o también a los milagros de regeneración, vidas transformadas por el Espíritu Santo en medio de ellos. En verdad no interesa mucho. El punto importante es este: los dones de Dios concedidos a los creyentes nunca pueden ser atribuidos al hombre. Ese es el centro del argumento aquí. El Espíritu Santo no solo es concedido para nuestra salvación, sino también para que habite en nosotros como hijos de Dios. Y la obra del Espíritu Santo no termina con nuestra salvación. También se ocupa Él de suplir todas las necesidades de la nueva vida que tenemos. Es por eso que exhortamos a los cristianos en todo lugar a practicar la presencia del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo habitando en él. 1 Corintios 3:16, 6:19 y 20, Romanos 8, versículo 9, aclaran que cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en él. Usted no recibe el Espíritu Santo posteriormente a su salvación.
sino en el momento en que nace de nuevo, en el momento en que recibe a Cristo. Ahora, la respuesta a esta pregunta del versículo 5 era inevitable. Cuando los Gálatas vieron a Pablo y Bernabé haciendo milagros, ellos sabían que el poder venía de Dios y que las bendiciones del Evangelio eran otorgadas a aquellos que respondían con fe. En Hechos capítulo 14, versículos 8 al 15 vemos eso. Abundantes bendiciones espirituales habían llegado a ellos por gracia y a través de la fe. Mi amigo, todos los creyentes somos salvos y fortalecidos por el Espíritu Santo a través del favor inmerecido de Dios. Si retrocede algunas páginas en su Biblia, usted se encontrará en Efesios capítulo 3 y versículo 16. Allí encontramos este pensamiento. Permítanme leérselo. Voy a comenzar la lectura con el versículo 14 y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Yo fui salvo por la obra del Espíritu Santo. Él habita en mí, y día a día disfruto y experimento su fortaleza. Las obras de la carne nunca pueden guardar el andar de un hijo de Dios. Y es en este punto que muchos cristianos tienen problemas. Y el problema doctrinal puede resultar en problemas emocionales, en problemas espirituales. Amado, cultive el concepto de que el Espíritu de Dios vive en usted y que Él está allí para ministrar sus necesidades diarias. Aproveche su presencia en su vida. Usted no puede vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Yo tampoco. Dependamos de la palabra de Dios para guiarnos y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros para el poder que necesitamos para vivir. Ahora sigamos con los versículos 6 al 18 de Gálatas capítulo 3. Donde Pablo ahora apela al ejemplo de Abraham. En primer lugar había sido la experiencia de los Gálatas, ahora el ejemplo de Abraham. Él dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto significa que Abraham creyó a Dios y regresa a la palabra creer. Su creer, su fe le fue contada por justicia. Dice entonces en versículo 7 que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo había estado argumentando respecto a la justificación por la fe. Comenzó su argumento mostrando la experiencia de los Gálatas en versículo 1 al 5, como le decía. Ahora él continúa el argumento mostrando que el principio de fe no es algo nuevo, sino que estaba en los planes de Dios para bendecir a su pueblo en cualquier época. Y el personaje del Antiguo Testamento que Pablo elige es Abraham. Regresa a Abraham para probar su argumento porque Abraham era el padre de los judíos, de los hebreos. Observe una vez más el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando aquí Génesis capítulo 15 y versículo 6. La referencia a Abraham como un ejemplo es muy significativa. Los maestros judíos señalarían con orgullo a Abraham como el fundador y el padre de su nación y el canal de las bendiciones espirituales. Sí, tal razonamiento en la mente de los judíos fue anticipado por Pablo, quien prosiguió para probar que sólo aquellos que viven por el principio de la fe son los verdaderos hijos de Abraham y los herederos de las bendiciones prometidas a través de Abraham. Porque al principio Abraham era un gentil, a quien Dios le dio la promesa 430 años antes que Dios diera la ley a Moisés. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo por la fe, no por obras de la ley, que vino 430 años después. Mi amigo, ningún hombre es declarado justo por sus propias obras. La justicia viene solo por la gracia de Dios y a través de la fe. Por fe Abraham comenzó, por fe avanzó, por fe buscó una ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios. Por fe él sacrificó a Isaac. Por fe no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Eso lo podemos leer en Romanos 4, versículos 20 y 21. Y algo más, Abraham creyó a Dios antes de ser circuncidado, y por gracia fue declarado justo. Fue solo la palabra de Dios que hizo que Abraham continuara creyéndole a Dios. Y en cuanto a nosotros, es nuestra aceptación de la palabra de Dios con respecto a su plan de salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo que nos declaró justos. Oh querido amigo, confío que usted haya podido entender esta importante lección, que ser justificado delante de Dios es la obra de la gracia de Dios por la fe en la obra terminada del Señor Jesús en la cruz. Bueno, veo que nuestro tiempo se ha terminado por hoy, y este estudio se está haciendo cada vez más interesante e informativo a medida que avanzamos, ¿verdad? Confío que esté siendo de bendición para usted. Si Dios quiere, estaré de regreso a esta misma hora y en esta misma sintonía radial. Será hasta entonces, y mientras tanto, fortalézcanse en la gracia del Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.